Mi familia solía llamarme la chica de la tienda de segunda mano. En Pascua, mi hermana descubrió que tenía 9 millones de pesos, e insistieron en que se lo diera todo. No pude parar de reír y les cerré la puerta en la cara. ¿En serio vas a usar eso? La voz de mi hermana Victoria cortó el aire de la mañana de Pascua como una cuchilla. Estaba de pie en el vestíbulo de mis padres en Scottsdale, Arizona, alisando la blusa de seda vintage que había encontrado en Goodwill 3 semanas antes. Dios, Lie, pareces haber asaltado el armario de una abuela otra vez. Mi nombre es Lie Simmons. Tengo 32 años y mi propia familia me ha llamado cosas peores que la chica de la tienda de segunda mano. Allí de pie, en su entrada con suelo de mármol, rodeada por el olor de lirios caros y el sonido de copas de champán tintineando, sentí la familiar punzada de su juicio posándose sobre mí como un abrigo pesado. Es una blusa preciosa, dije en voz baja, pasando mis dedos sobre la delicada tela. Lo que no sabían era que esta pieza en particular era en realidad Chanel Vintage, con un valor superior al de todo el atuendo de Pascua de Victoria. Pero había aprendido hace mucho tiempo que darles explicaciones era inútil. Mi madre apareció desde la cocina, su cabello rubio perfectamente peinado capturando la luz del sol matutino que entraba por sus ventanales de suelo a techo. «Oh, Lie, cariño», suspiró, mirándome de arriba abajo con esa expresión que conocía tan bien. Decepción mezclada con lástima. Ya hemos hablado de esto. La imagen importa, especialmente cuando tenemos invitados. ¿Qué invitados?, pregunté, aunque ya sabía que la respuesta me irritaría. Los Henderson vienen para el almuerzo, anunció Victoria, ajustando su vestido de diseñador con evidente satisfacción. ¿Se aclara la garganta? ¿Recuerdas a Jessica Henderson? Acaba de ser ascendida a gerente regional en la firma de marketing, ahora gana 6 cifras. La comparación quedó suspendida en el aire como humo. A sus 34 años, Victoria trabajaba como agente inmobiliaria y nunca perdía la oportunidad de recordar a todos su éxito. Aunque yo sabía que la mayoría de los meses le costaba pagar la hipoteca, nuestros padres, ambos maestros jubilados con ingresos fijos, de alguna manera se habían convencido de que Victoria era la historia de éxito de la familia. Mientras que yo era la decepción que ni siquiera podía vestirse adecuadamente. Quizás podrías pedirle algo prestado a Victoria, sugirió mi madre con voz esperanzada. Tenéis más o menos la misma talla. Casi me río. Victoria era 3 pulgadas más alta y 2 tallas más grande que yo, pero señalarlo solo empeoraría las cosas. En su lugar, forcé una sonrisa. Estoy cómoda con lo que llevo. Gracias. Victoria puso los ojos en blanco dramáticamente. ¿Cómoda? Eso es tan típico de ti, Lie. A algunos de nosotros sí nos importa dar una buena impresión. Lo que no entendían era que había dejado de preocuparme por sus impresiones hacía años. Lo que me importaba era la tranquila satisfacción de construir algo que no podían ver, algo que nunca se les había ocurrido buscar. Pero de pie allí, en su casa impecable, viéndolos prepararse para su actuación de perfección familiar, no pude evitar la sensación de que hoy sería diferente de alguna manera. El patrón se había establecido desde que tengo memoria. Al crecer, Victoria era la hija predilecta que recibía la ropa más nueva, el dormitorio más grande y la mayor parte de la atención de nuestros padres. Yo era la callada que aprendió a arreglárselas con ropa de segunda mano y libros de la biblioteca, que encontraba tesoros en lugares que otros pasaban por alto. Después de la universidad, mientras Victoria volvía a casa para lanzar su carrera inmobiliaria con el apoyo financiero de nuestros padres, yo había tomado un camino diferente. Alquilé un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad y empecé a trabajar como analista financiera para Sunundale Financial, una de las firmas de inversión más pequeñas de Phoenix. El sueldo no era espectacular, pero era estable. Y lo más importante, me enseñó cosas sobre el dinero que la mayoría de la gente nunca aprende. Victoria siempre había visto mis compras en tiendas de segunda mano como una prueba de mi fracaso para iniciar correctamente la vida adulta. Es vergonzoso, me dijo durante mi última cena de cumpleaños hace 6 meses. Tienes 32 años, Lie. ¿No crees que es hora de empezar a comprar en tiendas de verdad como una adulta? Lo que ella no sabía era que mi hábito de las tiendas de segunda mano había comenzado por necesidad, pero había evolucionado hacia algo mucho más estratégico.
Mientras ella gastaba sus comisiones en bolsos de diseñador y cenas caras, yo había estado invirtiendo silenciosamente cada peso extra que podía encontrar. La ropa vintage, los muebles de segunda mano, el presupuesto cuidadoso, todo servía a un propósito mayor que ninguno de ellos podía ver. Mis padres se preocupaban por mí constantemente, aunque lo expresaban de maneras que se sentían más como críticas que como preocupación. Solo queremos que seas feliz, cariño, decía mi madre durante nuestras llamadas telefónicas mensuales. Pero no puedes vivir como una estudiante universitaria para siempre. ¿Cuándo vas a empezar a construir una vida de verdad? La ironía no se me escapaba. Mientras ellos medían el éxito por las apariencias y el gasto, yo había estado construyendo algo sustancial en la sombra. Cada mes, veía crecer mis cuentas de inversión. Cada año, aumentaba mis contribuciones. Cada hallazgo en una tienda de segunda mano representaba dinero que podía destinarse a mi futuro en lugar de a una moda pasajera. Pero explicarles esto parecía imposible. ¿Cómo podía decirles que su chica de la tienda de segunda mano había estado tomando decisiones financieras más inteligentes que cualquiera de ellos? ¿Cómo podía explicarles que prefería usar un vestido vintage de 10 pesos e invertir la diferencia que gastar 300 pesos en algo que estaría pasado de moda la próxima temporada? Victoria siempre había sido la favorita de la familia, la que aparentaba tener éxito incluso cuando la realidad era más inestable. Conducía un BMW de alquiler que apenas podía permitirse, vivía en un condominio con pagos de hipoteca que estiraban su presupuesto al límite y mantenía su estilo de vida a través de una combinación de tarjetas de crédito y los rescates ocasionales de nuestros padres. Mientras tanto, yo conducía un Honda fiable que había comprado al contado, vivía por debajo de mis posibilidades y veía cómo mi patrimonio neto aumentaba constantemente año tras año. El secreto se sentía más pesado unos días que otros, pero había aprendido a llevarlo en silencio. El almuerzo de Pascua transcurrió exactamente como esperaba. Jessica Henderson llegó con su esposo y sus 2 hijos perfectamente vestidos, y en cuestión de minutos, Victoria se había posicionado como el centro de atención, deleitando a todos con historias sobre sus últimos negocios inmobiliarios. Lie trabaja en finanzas, le explicó mi madre a Jessica cuando la conversación inevitablemente se centró en las carreras. La forma en que lo dijo sonó a disculpa, como si mi trabajo fuera algo que debía excusarse en lugar de explicarse. «Oh, qué bien», respondió Jessica cortésmente. Pero pude ver sus ojos recorrer mi atuendo con la misma expresión escéptica a la que me había acostumbrado por parte de los amigos de Victoria. «¿Qué tipo de finanzas?» «Análisis de inversiones», dije simplemente, tomando un sorbo de mi mimosa. Había aprendido que cuantos menos detalles ofreciera, antes pasaría la conversación a temas más interesantes, es decir, las historias de éxito de Victoria. «Está siendo modesta», intervino mi padre, aunque su tono sugería que no estaba del todo seguro de en qué consistía realmente mi trabajo. «Hace algo con números y ordenadores». «¿Muy técnico?» Victoria se rió. El sonido era agudo y familiar. «Lie siempre ha sido buena con los números. ¿Recuerdas cómo solía cuadrar su chequera cada semana en la universidad? ¡Qué pequeña contable!». El diminutivo dolió más de lo que debería. Observé cómo Victoria se lanzaba a otra historia sobre una propiedad de 1.000.000 de pesos que casi había cerrado, y me encontré retirándome hacia mi interior, como siempre hacía durante estas reuniones familiares. Los quería, pero estar cerca de ellos a veces se sentía como tratar de respirar bajo el agua. Después del almuerzo, mientras los adultos se entretenían con el café y los niños Henderson jugaban en el patio trasero, me excusé para ir al baño. Había dejado mi bolso en la mesa del pasillo. Al volver, encontré a Victoria rebuscando en él con el derecho casual que siempre había caracterizado su relación con mis pertenencias. «Victoria, ¿qué estás haciendo?», pregunté, mi voz más cortante de lo que pretendía. Levantó la vista, sin siquiera tener la decencia de parecer avergonzada. «Estaba buscando chicle». «Siempre tienes chicle». Su mano salió de mi bolso, sosteniendo algo que me revolvió el estómago. Un extracto trimestral de mi cuenta de inversión que había olvidado sacar después de mi última reunión con mi asesor financiero. Sus ojos escanearon el documento, y vi cómo su expresión cambiaba de molestia casual a confusión y luego a algo parecido al shock. El número al final de la página era imposible de pasar por alto. 9247338.42 pesos. «¿Qué demonios es esto?», susurró,
su voz apenas audible. Intenté coger el papel, pero ella lo retiró, estudiándolo más detenidamente. La habitación de repente se sintió demasiado pequeña, demasiado cálida. No era así como había planeado que se enteraran. Lo había imaginado sucediendo gradualmente, quizás dentro de años, cuando estuviera lista para hacer alguna gran compra que no pudieran ignorar. Lie, dijo Victoria, su voz extraña y hueca. ¿Es esto real? La pregunta quedó suspendida entre nosotras como un arma cargada, y supe que todo estaba a punto de cambiar. ¿Es esto real? Repitió Victoria, su voz elevándose con cada palabra. Sostenía el extracto de inversión como si fuera la prueba de un crimen, sus manos perfectamente cuidadas temblando ligeramente. Respiré hondo, dándome cuenta de que no había forma de volver a meter esta revelación en la caja. Sí, es real. 9 millones de pesos. Su voz se quebró en la cifra. Tienes 9 millones de pesos. El pasillo de repente pareció un escenario, y pude oír las risas lejanas desde el comedor, donde nuestros padres y los Henderson todavía disfrutaban de su café. Victoria me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza, se aclara la garganta, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. ¿Cómo? Logró decir finalmente. ¿Cómo es esto posible? Compras en Google. Conduces ese Honda antiguo. Vives en ese apartamento diminuto. Esas elecciones son exactamente como esto es posible, dije en voz baja, tratando de mantener mi voz nivelada. Cada peso que no gasté en ropa de diseñador o restaurantes de lujo fue a parar a inversiones. Cada hallazgo en una tienda de segunda mano significaba más dinero para mi cartera. El rostro de Victoria pasó por una serie de expresiones, shock, confusión y luego algo más oscuro. Nos has estado mintiendo todo este tiempo. Has estado fingiendo ser pobre mientras secretamente eres millonaria. Nunca fingí ser pobre, corregí. Simplemente elegí vivir de manera diferente a ti. Diferente. La voz de Victoria se estaba volviendo más fuerte ahora, y pude oír que la conversación en el comedor comenzaba a apagarse. Nos dejaste sentir lástima por ti. Dejaste que mamá y papá se preocuparan por ti. Dejaste que yo pagara la cena el mes pasado porque pensé que no podías permitírtelo. Eso dolió porque era parcialmente cierto. Les había dejado asumir cosas sobre mi situación financiera. Y había habido momentos en que su lástima había sido más fácil de aceptar que explicar mis elecciones. Pero la alternativa, revelar mi riqueza a personas que inmediatamente esperarían que yo financiara sus mejoras de estilo de vida, me había parecido peor. Victoria, ¿qué está pasando ahí fuera? La voz de mi madre llegó desde el comedor, seguida por el sonido de sillas raspando contra la madera. Nada, mamá, respondí. Pero Victoria ya se había girado hacia el comedor, con el extracto aún en la mano. En realidad, hay algo que todos necesitan ver, anunció Victoria, su voz con esa cualidad teatral que usaba cuando quería el máximo impacto. La seguí de vuelta al comedor, con el corazón palpitando. Nuestros padres levantaron la vista expectantes mientras Jessica y su esposo intercambiaban miradas curiosas. Los niños Henderson seguían jugando afuera, ajenos al drama que se desarrollaba en el interior. Lie nos ha estado guardando un secreto, dijo Victoria, colocando el extracto de inversión sobre la mesa como si estuviera mostrando una mano ganadora de póker. Un secreto de 9 millones de pesos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre cogió el papel con manos temblorosas mientras mi padre se inclinaba sobre su hombro para leer. Jessica y su esposo parecían incómodos, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. Lie, susurró mi madre, su voz apenas audible. ¿Es esto? ¿Es esto tuyo? Sí, dije, con la garganta apretada. Es mío. El rostro de mi padre pasó por la misma progresión que el de Victoria, shock, confusión y luego algo que no pude identificar del todo. ¿Cuánto tiempo has tenido este tipo de dinero? Se ha estado acumulando durante años, admití. Empecé a invertir justo después de la universidad. Pequeñas cantidades al principio, pero creció. ¿Años? La voz de Victoria era aguda por la acusación. Has estado sentada sobre esta fortuna durante años mientras el resto de nosotros luchábamos.
Tú no has estado luchando, repliqué, finalmente encontrando mi voz. Has estado gastando por encima de tus posibilidades y esperando que nuestros padres te rescataran cuando te excedías. La verdad golpeó la habitación como un golpe físico. Todos sabían sobre los hábitos financieros de Victoria, pero nadie lo había dicho en voz alta. Ese no es el punto, espetó Victoria, con la cara enrojecida. El punto es que has estado acaparando dinero mientras tu familia necesitaba ayuda. ¿Cuándo me pidió ayuda a alguien? Respondí. Cuando alguno de vosotros me trató como alguien que pudiera tener algo valioso que ofrecer. Mi madre parecía afligida. Cariño, no teníamos ni idea. Si hubiéramos sabido que tenías este tipo de dinero. ¿Habríais hecho qué? Pregunté, genuinamente curiosa. Tratarme de manera diferente, respetar mis elecciones, o simplemente habríais esperado que empezara a pagar los gastos de todos. Jessica Henderson se aclaró la garganta con incomodidad. Quizás deberíamos irnos, le dijo a su esposo, que ya se estaba levantando de la mesa. No, quedaos, dijo Victoria rápidamente. Esto es importante. Lie necesita entender lo que significa la familia. Observé cómo Victoria se posicionaba como la autoridad moral en la habitación, de la misma manera que lo había hecho toda nuestra vida. Tenía un don para hacer que sus deseos sonaran como causas justas, y podía ver sus engranajes girando mientras averiguaba cómo usar esta situación a su favor. Piensa en todo lo que mamá y papá han hecho por nosotras, continuó Victoria, su voz adoptando el tono persuasivo que usaba con clientes difíciles. Pagaron nuestra educación, nos apoyaron cuando lo necesitábamos, y todavía nos ayudan a ambas de diferentes maneras. ¿No crees que es hora de devolverles el favor? Yo sí devuelvo el favor, dije. He estado contribuyendo a su fondo de jubilación durante los últimos 3 años. Esa revelación detuvo a Victoria en seco. Mis padres se miraron confundidos. ¿Qué fondo de jubilación? Preguntó mi padre. El que abrí para vosotros, expliqué. 500 pesos al mes depositados automáticamente. Pensé que os habríais dado cuenta. La mano de mi madre voló a su boca. Esos depósitos. Pensamos que eran del ajuste de la pensión. No, dije en voz baja. Eran míos. El rostro de Victoria se oscureció. Así que los has estado ayudando económicamente, pero lo mantuviste en secreto. Eso lo hace aún peor. Podrías haber estado haciendo mucho más. ¿Más como qué? Pregunté, aunque empezaba a entender hacia dónde se dirigía esto. Como pagar su hipoteca, dijo Victoria, ganando impulso, como ayudarme a salir de deudas para que pueda concentrarme realmente en construir mi negocio. Como darle a nuestra familia la seguridad que nunca hemos tenido. Ahí estaba, la verdadera Victoria, la que veía mi dinero como una solución a todos sus problemas. Miré alrededor de la mesa a las caras que me devolvían la mirada. Mis padres, confundidos y esperanzados. Victoria, calculadora y exigente. Los Henderson, cada vez más incómodos. ¿Quieres que pague las deudas e hipotecas de todos? Dije lentamente. ¿Quieres que financie vuestras mejoras de estilo de vida? Quiero que hagas lo correcto, replicó Victoria. Quiero que recuerdes que la familia es lo primero. Podríamos empezar de nuevo, Lie. Podríamos estar todos seguros. Seguros, repetí, saboreando la palabra. ¿Te refieres a dependientes? No tergiverses esto, dijo Victoria. Pero pude ver la desesperación asomando en sus ojos. Sabes que esto es lo que mamá y papá querrían. Se han preocupado por el dinero toda su vida. Tú podrías arreglar eso. Mi madre extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Nunca pedimos esto, Lie. Estamos orgullosos de lo que has logrado, pero Victoria tiene razón en que la familia debe ayudarse mutuamente. La presión en la habitación era sofocante. Podía sentir sus expectativas presionándome como un peso físico. Y me di cuenta de que esta era exactamente la razón por la que había mantenido mi riqueza en secreto durante tanto tiempo. Dejadme entender esto bien, dije, retirando mi mano del suave agarre de mi madre. Durante 32 años, me habéis tratado como la decepción de la familia. Os habéis burlado de mi ropa,
Habéis despreciado mis elecciones y me habéis hecho sentir como si nunca fuera lo suficientemente buena. Y ahora que habéis descubierto que valgo 9 millones de pesos, de repente se supone que debo resolver los problemas de todos. Eso no es justo, protestó mi padre. Pero su voz carecía de convicción. No lo es. Me levanté de la mesa, sintiendo que algo cambiaba dentro de mí. Victoria, me llamaste, chica de la tienda de segunda mano, hace 20 minutos. Te reíste de mi ropa delante de tus amigos. Has pasado años tratándome como si fuera demasiado patética para tomarme en serio. Solo estaba bromeando, dijo Victoria, pero su voz era defensiva ahora. No quise decir nada con eso. Quisiste decir exactamente lo que dijiste, repliqué. Pensabas que era menos que tú porque no gastaba el dinero como tú. Asumiste que era pobre y fracasada porque no exhibía la riqueza de la manera que crees que debería. Jessica Henderson se levantó bruscamente. Realmente deberíamos irnos, le dijo a su esposo. Esto parece un asunto familiar privado. Por favor, no os vayáis por esto, dijo mi madre, pero ya estaba cogiendo su bolso. Está bien, dijo Jessica diplomáticamente. Gracias por el almuerzo. Fue revelador. Después de que los Henderson se fueran, la tensión en la habitación se concentró aún más. Victoria caminaba de un lado a otro detrás de su silla como un animal enjaulado mientras mis padres permanecían sentados en un silencio atónito. Nada de eso cambia el hecho de que somos familia, dijo Victoria finalmente. Nos mantenemos unidos. Nos ayudamos mutuamente. Eso es lo que hacen las familias. ¿Lo es? Pregunté. Porque desde donde estoy sentada, parece que las familias se burlan unas de otras por ser diferentes, asumen lo peor sobre las elecciones de los demás y luego exigen apoyo financiero cuando resulta que esas elecciones diferentes fueron en realidad inteligentes. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Lie, por favor. Te queremos. Siempre te hemos querido. Sé que me queréis, dije, y lo decía en serio. Pero nunca me habéis respetado. Nunca habéis valorado mi juicio o mis elecciones. Me habéis tratado como un caso de caridad que necesitaba vuestra lástima, no como un miembro igual de esta familia. Entonces, ¿qué estás diciendo? Exigió Victoria. ¿Vas a castigarnos por herir tus sentimientos? ¿Vas a quedarte con todo ese dinero por rencor? Estoy diciendo que las mismas cualidades que os hicieron menospreciarme son exactamente las cualidades que construyeron esta riqueza, repliqué. El gasto cuidadoso, las compras de segunda mano, el ahorro silencioso. Os burlasteis de todo eso. No tenéis derecho a beneficiaros de lecciones que pasasteis años criticando. La máscara de Victoria finalmente se deslizó por completo. Esto es ridículo. Estás siendo egoísta y mezquina. Ese dinero podría cambiar todas nuestras vidas. Ya cambió la mía, dije. Me dio la libertad de dejar de preocuparme por lo que pensáis de mi ropa o mi apartamento o mi coche. Me dio la seguridad de ser yo misma en lugar de tratar de cumplir vuestras expectativas. Así que eso es todo. La voz de Victoria se estaba elevando a un grito ahora. Vas a acaparar 9 millones de pesos mientras tus padres luchan por pagar sus facturas. Mis padres no están luchando, dije con calma. No han luchado durante 3 años gracias al dinero que les he estado enviando en silencio. Dinero que todos asumisteis que venía de otro lugar porque nunca imaginasteis que yo podría ser quien lo proporcionara. El silencio que siguió fue diferente al shock anterior. Este fue el silencio de personas que se daban cuenta de que todo lo que creían saber estaba mal. Caminé hacia la puerta principal, sintiéndome extrañamente tranquila por primera vez en todo el día. Detrás de mí, podía oír la voz de Victoria subiendo de tono mientras continuaba con sus argumentos. Pero las palabras habían perdido su poder para herirme. Había pasado tantos años absorbiendo sus críticas, dejando que su decepción moldeara cómo me veía a mí misma, que había olvidado lo que se sentía al mantenerse erguida. ¿A dónde vas? Me llamó mi madre. Me volví para enfrentarlos por última vez. Victoria estaba en la puerta del comedor, con el rostro enrojecido por la ira y la desesperación. Mis padres la flanqueaban, pareciendo más viejos y confundidos de lo que nunca los había visto.
Me voy, dije simplemente. Y quiero que todos penséis en algo. Pasasteis toda esta mañana haciendo bromas sobre mi ropa y mi estilo de vida. Me presentasteis a vuestros amigos como si fuera alguien digno de lástima. Habéis estado haciendo eso durante años, y os dejé porque pensaba que la familia significaba aceptar cómo te trataban. Victoria abrió la boca para interrumpir, pero levanté una mano para detenerla. Pero esto es lo que no entendisteis, continué, mi voz fortaleciéndose con cada palabra. Mientras comprabais bolsos de diseñador y alquilabais coches caros, yo estaba construyendo algo real. Mientras os preocupabais por las apariencias, yo estaba creando seguridad real. Y ahora que sabéis lo que he logrado, queréis reclamarlo como propiedad familiar. No tiene por qué ser así, dijo mi padre en voz baja. Tienes razón, estuve de acuerdo. No tenía por qué ser así. Podríais haber respetado mis elecciones. Podríais haberme tratado como una igual en lugar de como una decepción. Podríais haber valorado la sustancia sobre el estilo, pero elegisteis de otra manera. Victoria dio un paso adelante, su voz desesperada ahora. Lie, por favor. Podemos arreglar esto. Podemos hacerlo mejor. Solo danos una oportunidad para demostrarlo. ¿Con 9 millones de pesos? Pregunté. Así no funciona la confianza, Victoria. Así no funciona el respeto. No puedes burlarte de alguien por ser diferente y luego exigir compartir el éxito que provino de esas diferencias. Alcancé el pomo de la puerta, pero la voz de Victoria me detuvo una vez más. Estás cometiendo un gran error, dijo, su tono cambiando de suplicante a amenazante. La familia es todo lo que tienes, Lie. Crees que tu dinero te hace mejor que nosotros, pero no es así. El dinero no compra amor ni lealtad. Me volví lentamente, encontrando sus ojos con una claridad que nunca antes había sentido. Tienes toda la razón, dije. El dinero no compra amor ni lealtad, que es exactamente por lo que no voy a intentar comprar los vuestros con 9 millones de pesos. Las palabras la golpearon como un golpe físico. Por primera vez en toda nuestra relación, Victoria no tuvo réplica, ni respuesta ingeniosa, ni forma de volver la situación a su favor. Os burlasteis de la chica que hizo que esto sucediera, se aclara la garganta, dije, mi voz firme y tranquila. Os reísteis de su ropa, despreciasteis sus elecciones y la tratasteis como si fuera demasiado patética para tomarla en serio. No tenéis derecho a reclamar su éxito ahora que os conviene. Mi madre dio un paso adelante. Lie, cariño, nunca quisimos hacerte sentir. Sé que no quisisteis, dije amablemente. Pero las intenciones no borran el impacto. Y el impacto de 32 años de ser tratada como el fracaso de la familia no desaparece porque de repente hayáis descubierto que en realidad soy el éxito de la familia. Los miré a cada uno una vez más. Mis padres con su dolor confundido. Victoria con su rabia apenas contenida. Estas personas habían moldeado mi infancia, influido en mis elecciones y permanecido en el centro de mi mundo incluso cuando su amor venía envuelto en críticas. Espero que algún día lo entendáis, dije. Espero que algún día os deis cuenta de que la persona que no podíais respetar era exactamente la persona que necesitabais que fuera. Con eso, salí por la puerta y la cerré firmemente detrás de mí. El sonido resonó en la tranquila tarde de Scottsdale como un punto final en la conversación que lo había cambiado todo. Los intentos de Victoria por salvar la situación se volvieron cada vez más desesperados en las semanas siguientes. Intentó llamarme docenas de veces, dejando mensajes de voz que pasaban de exigencias furiosas a disculpas llorosas y a calculados chantajes emocionales. Cuando no respondí, reclutó a nuestros padres como intermediarios, luego a amigos en común, y luego a cualquiera que pudiera tener influencia sobre mí. Finalmente, en un movimiento que no sorprendió a nadie que realmente la conociera, contrató a un abogado para explorar si tenía algún derecho legal sobre mi dinero como familia. La consulta duró exactamente 20 minutos antes de que el abogado le explicara que el parentesco de sangre no crea una obligación financiera, y Victoria se quedó con una abultada factura legal y la humillación de tener su codicia documentada oficialmente. Nuestros padres, mientras tanto, lidiaron con la revelación de que su hija exitosa se estaba ahogando en deudas mientras que su hija decepcionante se había convertido silenciosamente en millonaria.
la disonancia cognitiva resultó ser demasiado para su narrativa familiar cuidadosamente construida, y se encontraron cada vez más aislados a medida que amigos y vecinos se enteraban del intento de demanda de Victoria y de su papel en la confrontación de Pascua. 6 meses después, me senté en mi nuevo rincón de lectura en Denver, Colorado, viendo la luz de la mañana filtrarse por las ventanas de mi apartamento. Me había mudado aquí en parte por un nuevo comienzo y en parte para estar más cerca de la organización sin fines de lucro que había fundado, un programa de educación financiera para mujeres jóvenes de entornos de clase trabajadora. No se me escapaba la ironía de que les estaba enseñando los mismos principios por los que mi familia se había burlado de mí. Gasta menos de lo que ganas, invierte la diferencia y no dejes que las opiniones de otras personas sobre tus elecciones determinen tu valor. Mientras revisaba las solicitudes para nuestra próxima ronda de becas de mentoría, no pude evitar sonreír al ver cuán perfectamente se había desarrollado mi venganza, no a través de ningún plan elaborado o crueldad calculada, sino simplemente al negarme a que su juicio definiera mi valor. A veces, la mejor venganza es vivir lo suficientemente bien como para alejarte de personas que nunca merecieron tu lealtad en primer lugar.